¿Qué te ha motivado a ser una sexóloga, a ser una educadora que no es una carrera tan común? No, no lo es. ¿Qué te motiva? ¿Qué te llevó hasta ahí? Mira, Nadia, te puedo cuento en mi libro Crisis y Liberación, que básicamente lo hice para contar mi historia, y ahí revelo que mis abusos sexuales, yo fui víctima de abuso sexual 2 veces, me conectaron con la sexología y me conectaron con la educación sexual, porque yo quería entender lo que yo había vivido. Y yo quería que muchas mujeres y niñas, yo fui víctima, mi primer abuso sexual fue a los 9 años, y el segundo abuso sexual fue saliendo ya del colegio. Yo quería que, aparte de entender que muchas mujeres, niñas y adolescentes pudieran también prevenir y saber exactamente qué es un abuso sexual, porque yo no sabía lo que era un abuso sexual. Yo no tenía información de que lo que había sucedido, como había sucedido sin violencia, era abuso sexual. Entonces me costó mucho tiempo entenderlo y decirlo, porque una de las cosas que hace la víctima es callarse. En primer lugar, para no revivir lo que sintió, y en segundo lugar, porque se siente cómplice cuando no hubo violencia. Yo me sentía cómplice porque no hice ningún tipo de, yo no hice ningún tipo de resistencia. Cuando era una niña, la persona que abusó de mí utilizó todas las herramientas que utilizan los pederastas, que no es lo mismo que pedófilo. Pedófilo y pederasta son 2 conceptos diferentes. Esta persona era un pederasta que obviamente hace la acción de abusar de un infante, y cuando lo hizo, utilizó la herramienta de el convencimiento y de que no estaba haciendo nada malo, que estaba jugando. Y eso hace que el niño no entienda lo que le están haciendo. Igualmente, cuando lo hace un novio, por ejemplo, donde tú estás con él en una fiesta, o estás, por ejemplo, en un hotel, y te dice, mi amor, tú y yo somos novios, pero claro que eso tiene que pasar. No está pasando nada. Aunque tú no hayas dado consentimiento, como es tu novio, tú no lo ves como abuso. Entonces ahí se generó ese amor hacia la sexología, ese amor a la educación sexual, y luego de haber sido publicista por muchos años, Respuestas, que es un proyecto multimedios donde trabajamos educación sexual, y ahí yo decido Me entrenar. encanta porque fuiste una mujer resiliente y convertiste lo que haya sido el significado en tu vida, esa herida, ese trauma, en algo para poder ayudar y ser la voz de tantas mujeres y hombres que callan sus abusos sexuales. Ahorita que hablabas me pareció súper relevante y podemos iniciar con esto. ¿Qué es un abuso sexual? Porque a veces no sabemos, y puede ser que hemos sido abusados varias veces y decimos, no, pues como decir, pues porque era mi novio o era mi andante así de la noche. ¿Qué es un abuso sexual? Te lo voy a definir de un concepto bastante amplio. Es la vulneración a la intimidad, al cuerpo y a la sexualidad de cualquier persona. Puede ser con violencia o sin violencia, utilizando cualquier herramienta que represente violencia, aunque no sea la que tú conoces. Generalmente la violencia que nosotros identificamos es un golpe, es que te agarren fuerte y te tiren. Esa violencia física no siempre está en el abuso. Pero cuando no hay consentimiento de ambas partes o de todos los involucrados en una relación sexual, o la persona supera 5 años o más, si se trata de un infante y niñas, se considera abuso. ¿Qué quiere decir eso? Si un niño de 5 años tiene una relación donde hay sexualidad y sobre todo genitalidad con un adolescente, es abuso sexual, aunque el niño lo haya consentido. Porque el niño no tiene la capacidad de consentir un acto sexual y la persona le supera la edad por 5 años o más. Entonces ahí tenemos que hablar de que no es un juego sexual, claro, es abuso. Cuando, digamos, ¿cuál es el caso más extremo de un abuso sexual? ¿Será una violación? O sea, te agarraron un hombre a la fuerza. Ese sería como el caso más extremo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Porque yo creo que a veces la gente cree que eso es el abuso sexual. Exacto. Lo que han vendido a los medios, porque falta educación sexual en los currículums académicos de muchos países de la región, todavía cuesta hablar de este tema en muchas familias. En muchos casos ni mujeres ni hombres se atreven a plantear el tema cuando se meten en una relación romántica, que cuando hablamos de una relación romántica entre adultos decimos que tienen que haber conversaciones de qué yo te permito y qué no te permito. Tú me gustas y yo te gusto, sí, pero ¿hasta dónde yo llego? ¿Qué yo no tolero? ¿Y cuáles van a ser las cosas que van a suceder
con mi consentimiento. Eso hace que mi pareja sepa que yo sexo anal no practico, que a mí no me gusta que me despierten en la madrugada a tener sexo porque yo necesito dormir. Se llama ética sexual y tú la vas desarrollando con tu pareja para que ambos puedan tener la negociación sexual. Cuando hablamos de violencia y hay relaciones penetrativas, que es lo que generalmente define el abuso sexual para los medios y para el mundo, donde hay una penetración pene-vulva y queda material biológico, que en el caso sería el líquido seminal dentro del canal vaginal, y hay una prueba biológica, bueno, la gente puede confirmar que hubo un abuso sexual con, vamos a decir, el contacto físico y con violencia. Ese es el clásico. Pero cualquier contacto hacia tu cuerpo, cualquier insinuación, una persona que se masturbe frente de ti, que tú no conozcas o que conozcas y que tú no lo estés consintiendo. Si, por ejemplo, una pareja tiene relaciones sexuales frente a un menor, si, por ejemplo, alguien te muestra pornografía sin tu consentimiento, si te tocan los senos en un momento donde tú ni siquiera lo estás consintiendo y lo estás esperando, que una persona toque su pene en un autobús, cuando estamos, por ejemplo, agarradas de los palos del autobús y comienza a frotar, que pues, en ese caso también es abuso sexual. Podemos hablar de muchas formas. La seducción a un menor es abuso. Que te piropeen en la calle y te digan cosas obscenas es abuso. Y fíjate que ahí yo no te estoy tocando. Por eso el abuso es un tema tan complejo. El problema está en cómo yo lo demuestro si no hay una prueba biológica. Los que trabajamos, por ejemplo, con niños y niñas, sabemos que el abusador, en este caso el pederasta, para no dejar material biológico, en el caso de las niñas, lo que hace es que frota su pene entre los muslos para eyacular en la superficie donde esté el niño, no dentro de su cuerpo. Y obviamente eso no va a dejar rastro para que el niño no sea evidenciado. Hay muchas formas de que un pederasta pueda abusar de un niño sin penetrarlo. En la educación sexual, prevenir que ese niño se quede callado. Para poder hacerlo hay que educarse primero, porque ¿cuántos de nosotros fuimos educados cuando éramos niños? ¿Y cómo vamos a dar algo que no sabemos?